Te voy a compartir en este video cómo es que Dinari Sisters, esta marca de joyería, en este caso de joyería en metacrilato, como la que puedes ver por aquí, que está en nuestra consultoría en Expreso 20K, ha pasado de estar haciendo de media 3.500 euros al mes a en 3 meses dentro de la consultoría duplicar su facturación o un poco más que duplicarla, estar en este momento una media de 7.500 euros al mes, que si por lo que sea te ubicas un poco más en dólares son unos 9.000 dólares al mes, 8.800 o por ahí. Voy a explicarte primero qué es lo que hemos hecho y después tienes una entrevista con las fundadoras, con Vali y conmigo, un poco hablamos con ellas para que nos contaran su experiencia dentro de la consultoría y que tú la puedas escuchar de primera mano. Así que primero, lo primero y es que entiendas muy bien cuál es el antes, cuál es el después, más a detalle de esta tienda en concreto. ¿En qué punto estaban antes de Expreso 20K? De febrero de 2025 a enero de 2026, es decir, todo el año pasado y un poco este mes de 2026, el primer mes, habían facturado en total 42.770 euros. Ahorita te mostraré un poco más a detalle su Shopify para que tú puedas un poco ver y ver más clara la evidencia de todo esto que te estoy diciendo aquí. Y hacían de media unos 3.500 euros al mes. Ahora, ¿qué otras cosas más allá de la facturación eran importantes de ese antes de United Sisters? Vivían muy cansadas de tener que hacer lanzamientos todo el tiempo, sentían que tenían que estar cada 2, 3 meses lanzando un nuevo producto para poder vender, para poder tener un buen mes. Dependían al 100% de su comunidad de Instagram, esa un poco era su fuente de ventas. Si vendían gracias a la comunidad, genial, pero si no, si la comunidad por lo que sea no les compraba, pues tenían muy malos meses. Tenía una web que prácticamente solo convertía a personas que ya les conocían, es decir, no estaba optimizada de ninguna manera, sino que si tú no les conocías, era difícil, digamos, que entrar en ese flujo del paso a paso que necesita tener una web para que realmente una persona que no te conoce de nada, pues realmente pueda convertir. Ahora, en anuncios estaban adivinando, hacían campañas, las típicas que van a Instagram, al perfil, para que te sigan, y lo típico que cruzan los dedos para que alguna venta caiga de eso, un poco colateralmente, ¿no? Gano seguidores y que ojalá que alguien me compre, era un poco lo que hacían en anuncios. No seguían ningún tipo de sistema o de metodología que les permitiera escalar, que te dijeran, ok, tengo que hacer esto, esto y esto para escalar mi tienda online, sino que se reducían a realmente hacer contenido. Es algo que ellas cuentan dentro de la entrevista, que lo que hacen era, hago contenido y con eso vendo y ya está, ahí termina un poco la historia. Y luego tenía una base de datos de aproximadamente 1.000 personas, me parece unas 900 o 1.000 personas más o menos, básicamente en email, que solo usaban en ocasiones muy puntuales, sobre todo en lanzamientos. Lo usaban para enviar un par de correos, poco más. Ahora bien, han entrado en febrero de este año, básicamente el 4 o 5 de febrero entraron a la consultoría Expreso 20K y este es el punto en el que están ahora, luego de 3 meses, ha pasado febrero, marzo, abril, y estamos en los primeros días de mayo, a la fecha que estoy grabando este video, creo que estamos a 6 de mayo. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 3 meses? Ahora, de febrero de 2026 a abril de 2026, estos 3 meses básicamente, han facturado 21.997 euros para ser bastante precisos. Eso quiere decir que de media han hecho 7.332 euros al mes. Como puedes ver aquí, si lo comparas rápidamente, 3.500, 7.000, bueno, básicamente han hecho un por dos en su facturación. Y más allá de eso, más allá de la facturación per se, porque tú en e-commerce puedes ver grandes facturaciones, incluso mucho más grandes. Conocemos marcas que hacen 14.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, pero el porcentaje de beneficio es ese dato del que se suele hablar muy poco porque es un dato incómodo, porque te encuentras, como lo encontramos nosotros en el día a día, en diferentes reuniones que tenemos con diferentes fundadores y fundadoras de tiendas online, de, oye, yo facturo 15.000 dólares al mes, pecho palomo. Y luego, ¿cuánto es de beneficio? Ya, de beneficio, bueno, de beneficio no hago nada, ¿no? Tengo unos menos 10% de beneficio, estoy en pérdidas. Ahí los 15.000 dólares al mes no te sirven de nada. En este caso, Dinari Sisters está haciendo esta facturación con una media de 25% de beneficio neto. Eso quiere decir beneficio limpio para los fundadores, para ellas. Bueno, un poco es un equipo de tres, entonces, básicamente para que te hagas un poco una idea. Luego, más allá de esta parte de la facturación, del beneficio, que esa parte es bastante importante, otras cosas que han pasado en estos 3 meses es que ahora Dinari Sisters vende constantemente producto evergreen. ¿Qué quiere decir? Han podido vender producto que tenían hace meses y que simplemente, como en su momento no se los compraron la comunidad de Instagram, o sea, un poco quedó cierto producto en stock, pues han por fin logrado salir de ese producto, venderlo, llegar a personas nuevas que les compran producto que para esas personas es nuevo porque las acaban de conocer y en ese sentido están constantemente vendiendo en Evergreen y ya no dependen de lanzamientos,
ni tampoco al 100% de la comunidad de Instagram. Ahora, tiene una web que le vende tanto a personas que no les conocen como naturalmente a personas que ya les conocen, ¿no? Las que les conocen les compran más fácil, quienes no les conocen ya tienen un poco un paso a paso, una guía que pueden un poco ir de un punto a otro para efectivamente comprar dentro de la web. Ahora, también saben gestionar sus propios anuncios, su propia pauta y tomar decisiones basadas en datos, no en emociones, no de que hace una campaña que no tengo ni idea si la campaña es o no es correcta, montarla así y no sé analizar los números, no entiendo el Ads Manager, siento que he invertido esto y ya debería haber sacado esto de ventas, pero como no, entonces lo apago, no entiendo un poco nada. Esa es la situación de la mayoría de fundadores y fundadoras que de hecho entran a Expreso 20K justamente sin saber mucho de esto y ahora ellas saben muy bien cómo gestionar sus anuncios, entienden sus números porque son métricas muy clave y básicamente lo saben gestionar de forma autónoma. Luego, adquieren clientas nuevas todos los días. Eso es algo súper importante porque ya no dependen, como te decía, de la comunidad de Instagram. Entonces, se siguen apoyando en ella porque tiene una gran comunidad, eso está fenomenal, pero no dependen al 100% de eso porque todo el tiempo les están conociendo personas totalmente nuevas. Y finalmente entienden cómo crecer su base de datos y apalancarse de ella, tanto en meses normales, cuando digo meses normales son meses de no lanzamiento, meses donde no hay, digamos, ninguna gran novedad, así como en meses donde sí hay una gran novedad, sí tiene un lanzamiento, y cuando antes podían hacer 5.000 euros o hasta 6.000 o cerca de 6.000 con un lanzamiento, ahora hacemos 5.000 euros en un mes normal, sin, digamos, ninguna novedad especial, vendiendo producto de Evergreen y demás, y el mes de lanzamiento, pues ya pueden hacer 9.000, 10.000 euros. Ahora bien, vamos a ver un poco más a detalle. Vamos a ver un poco por aquí, vamos a abrir un poco su web. Está su web actual, pero quiero mostrarte un poco la web que tenían antes. Vamos a verlo por aquí. Espérate, estoy tal vez mareando un poco con esta abierta de pestañas, por aquí está. Entonces, antes su web, como puedes ver por aquí, básicamente en la home, no veamos un poco nada. Entonces, ok, más o menos saber de qué es la web. Ok, más o menos aquí uno empieza a entender de qué es. Tenían en ese momento unas rebajas. Y de aquí para abajo, en esta parte que es la home, tenían básicamente colecciones. Esta colección, 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 más colección y, ok, un producto por aquí un poco random y se acabó. O sea, un poco era más o menos el recorrido de su home, que era lo que más trabajo necesitaba. Y luego, si vemos un poco la página de producto, aquí realmente necesitaron menos cambios, pero había varias cosas que todavía realmente se podían ajustar para que estuviese bastante mejor, igual que su carrito, que tenían un carrito un poco fatal, que es el típico carrito tipo pop-up de Shopify, que no va para nada bien a nivel de conversión. Ahora, si vemos su nueva web, que esto es algo que nosotros vemos con nuestros clientes en la mentoría inicial que tenemos uno a uno, cuando una marca entra a Expreso 20K, tenemos una mentoría inicial que solo con ellas, básicamente ahí nos encargamos, entre otras cosas, de que la web les quede lista. Nosotros nos ponemos muy como, digamos, manos en la masa dentro del Shopify para que realmente quede la web como queremos que realmente quede. Entonces, si lo vemos por aquí, aquí está esa nueva versión con cambios clave, como que, por ejemplo, alguien que entra y no les conoce, entienda rápidamente de qué se trata, ¿no? Ok, esto es joyería contemporánea para los muy fans, series, pelis y recuerdos que marcaron los noventas. Ah, ok. Y ya, todo esto tiene sentido, claro. De esta serie de Cartoon Network, de Hércules, ok, ya entiendo bueno, el corazón de Sally, ya no recuerdo la película, pero en fin, que una persona entiende mucho más si esto es o no para ella. A lo mejor una chica dice, es justo lo que yo necesito o es nada que ver lo que yo quiero, estaba confundida, no es el tipo de marca para mí. Y luego aquí, súper importante, ahora tienen más producto, que lo que nos ayuda a esto es sobre todo a llevar a más personas a la página de producto, que es finalmente el siguiente punto del embudo de venta. Entonces, eso es justo lo que buscamos con la home, que las personas se decanten por ejemplo, estos pendientes que digan me gustan y se vayan a una página de producto y ya ahí les tenemos en un punto más avanzado del embudo de venta. Luego aquí importante tener colecciones, pero no es lo único importante tener colecciones, simplemente es otra forma de decir, oye, explora de esta manera. Y súper importante, y eso es algo que tenían en extremo desaprovechado, es que ellas tienen mucha prueba social, tienen muchos testimonios. Tenían, por ejemplo, en su Instagram muchos de estos videos de chicas que han utilizado sus pendientes, que se graban, que lo muestran, pero aquí en la web no había absolutamente nada de eso. Es decir, tú podías entrar desde un anuncio, por ejemplo, y pensar que a lo mejor tú les compras y eres la persona número 4 que les ha comprado en la historia, cuando está muy lejos de la realidad. Aquí, por el contrario, ya tienen mucha de esa prueba social de chicas que ya han utilizado, que recomiendan el producto, que eso es fundamental para generar confianza, sobre todo en un punto de estos. Luego, más producto y también esa parte que es súper importante de con marcas que están
O sea, que está en este punto emergente, o sea, que no hay que competir con las grandes marcas, sino competir desde el, oye, aquí detrás de esta marca estoy yo. Estoy Alba, estoy Nadia, somos hermanas, hacemos esto nos gusta, porque nos encantan los noventas y de esa forma las personas conectan con Alba y Nadia y luego, además, como les gusta el producto, se ven encantadas de pagarles para comprar los pendientes Úrsula a Alba y Nadia que tienen esta tienda de Navy Sisters. Pero buscamos alejarnos mucho de esa imagen más corporate de Navy Sisters, apática. Básicamente no hay personas detrás, simplemente es una marca que modelos, todo eso es algo de lo que nosotros nos alejamos muchísimo. Buscamos que realmente hayan caras humanas, bien sean los fundadores, las fundadoras, idealmente, o en su defecto, personas, que alguien del equipo, pero que haya alguien con quien uno realmente pueda conectar. Es el escenario ideal para escalar una tienda online. Y finalmente, un poco aquí también de prueba social, en este caso, de todo el contenido que hacen de Instagram, que es algo que también tenían desaprovechado porque no estaba conectado de ninguna forma. Una gran comunidad y un gran contenido que hacen en Instagram, que es lo que menos hemos tenido que trabajar con ellas, y no estaba presente aquí. Y finalmente aquí en la página de producto, pues hemos hecho algunas modificaciones para que los beneficios quedasen mucho más claros, para que tuviesen también upsells tanto a nivel de página de producto como, por ejemplo, de carrito para que puedan justamente aumentar su pedido medio, así como algunos detalles aquí que ayudan a que una persona más fácilmente vaya de este punto del embudo de venta, que es el tercero, la home, la página de producto. Luego vamos al carrito para que llegue mucho más fácilmente al checkout y haya más disposición a la final de comprar y algunos ajustes menores en el checkout. ¿Qué otros puntos importantes hemos tocado en este tiempo? Vamos a verlo por aquí. Lanzo aquí otra pestaña y podemos irnos a Clavillo, que es la plataforma de email marketing. Si nos vamos aquí al inicio, cuando hablamos con muchos fundadores de tiendas online, les preguntamos qué hacen de email. Generalmente hacen poco o nada. Y cuando hacen, tampoco saben qué tanto les viene de ahí. Y cuando sí lo saben, generalmente es como el 5% de sus ventas. Porque generalmente el 95% o prácticamente el 100% viene de anuncios, cosa por la cual no tienen un 25% de beneficio neto, porque todo les viene de anuncios, incurren mucho en costes de adquisición de anuncios y eso hace que tengan una tienda con mucha facturación, muy poquito o prácticamente nada de beneficio. Por el contrario, esta marca Neri Sisters, como lo ha hecho bien en este sentido, pues básicamente nuestros clientes tienen entre el 25 y el 45, como es el caso de ellas, el 47% de su facturación viniendo de email a costa de adquisición cero, por lo tanto es mucho más rentable. Hay una parte que viene de los flujos, que es algo que les instalamos desde esa mentoría inicial uno a uno que te he comentado previamente, que hacemos con ellas al principio del proceso de Expreso 20K. Instalamos esto para que básicamente tengan una parte automatizada, que les puedan venir ingresos literalmente en automático, como ves aquí, estos 300 euros, 200 euros, todo esto en automático. Y además esto está, digamos, ligado a que están capturando correos constantemente. Y luego a nivel de campañas, que son los emails más tipo newsletter, para que lo entiendas más fácilmente. Aquí es donde tienen un fuerte importante ellas, ya que han aprendido cómo apalancar su base de datos para que les ayude a vender más, como te decía antes, en meses normales, pero también en meses de lanzamiento. En lugar de hacer 5.000, hacer 10.000, gracias a que saben articular toda la estrategia. Y ya no es solo un tema de Agua Stories, sino que se hace una campaña, sacar profit, que es algo fundamental, súper fundamental para tener una tienda rentable y que la mayoría de fundadores no saben hacer campañas para sacar rentabilidad de mi base de datos y por tanto, como te decía, no tienen beneficio. Al hacerla, tú integras tanto el Instagram, de los Reels, de las Stories, hago esto por email, hago esto por anuncios en ocasiones puntuales y gracias a ese 360 articulado bajo una misma estrategia, es que, por ejemplo, empujando ventas por aquí, tienes meses de mayor facturación, pero también de mayor beneficio. Como puedes ver por aquí, tienen emails que les han generado 110 euros, 200, 700 euros, 800 euros, 400 euros, 900, casi 1.000 euros es solamente este email, 200 euros por aquí, y eso que es algo que tampoco llevan mucho tiempo haciendo, ¿no? Básicamente en el primer, digamos, en el inicio del proceso, no le están haciendo tanto, ahora apenas están viendo como que, ok, de aquí viene buen dinero, entonces vamos a seguirlo haciendo, están todavía trabajando en eso. Ahora, si vamos un poquito a los anuncios, por aquí puedes ver, no te puedo mostrar, digamos, la cuenta anterior que tenían porque básicamente tuvo un problema un poco técnico y les tocó cerrar esa cuenta, pero imagínate una campaña sencilla de atraer seguidores con 3 anuncios, poco más, realmente poco más que ver allí. Ya por el contrario, aquí ellas saben exactamente, aquí estamos viendo los últimos 30 días, saben exactamente cómo llevar sus anuncios. Los creativos a nivel de contenido es algo que ya tienen un poco más dominado. Hemos ayudado, por supuesto, a que ahora sepan cómo hacerlos más orientados a la venta, no solamente a crear comunidad, sino a que realmente eso venda. Y eso les ha servido un montón.
Y gracias a eso, pues tienen justamente aquí ventas a un ROAS de 4,73, 5,32, muy, muy rentable para ellas, que de hecho, quiero decir, ellas requieren un ROAS menos alto para ser rentables, o sea, no necesitan un ROAS 5, ROAS 4 para ser rentables, y es algo que vemos, por ejemplo, en esta otra campaña, que por aquí pues tienen, por ejemplo, este anuncio, que solamente este anuncio les ha traído ya 39 ventas a un ROAS de 3,93, que sigue siendo muy rentable para ellas, y esto ya lo saben llevar ellas al 100%, tomar decisiones, todo lo necesario para escalar aquí en la parte de anuncios. Y finalmente en el contenido orgánico, que es algo que realmente ellas hacen muy bien, así que nos hemos enfocado más en estas otras patas que tenían realmente flojas, y es lo que les ha permitido realmente pues tener esta escalada. Esta parte no te la he mostrado, pero súper importante, que es el Shopify como tal, para que tú puedas también como un poco comprobar lo que te estaba comentando al principio. Mira que, por ejemplo, del 1 de febrero que está al 6 de mayo, han facturado 24.000 euros. De hecho, este mes de mayo lo llevan bastante bien. Han empezado ya haciendo 2.700 euros solamente en estos 6 días. Apuntan a hacer fácilmente unos 10K. Como te decía, por ejemplo, en ese mes de febrero que han empezado con nosotros, han hecho estos 9.800 euros, que ha sido hasta ahora su mes récord históricamente. Y si ya lo vemos antes, creo que antes su mes récord era este octubre de 2025, que habían hecho 5.800 euros, era lo máximo que han hecho hasta ahora. Y en media hacían meses pues de entre 2.500, 4.000, si lo vemos por aquí. En julio, por ejemplo, 1.500 euros, pero de repente han tenido meses mejores, como por ejemplo mayo en 2025, que ahí sí que hicieron 4.300. Un poco la media que te decía, de media hacían 3.500, ahora están haciendo de media 7.500 euros. Así que antes de dejarte, en este caso, con la entrevista de Nery Sisters, para que tú puedas conocer su experiencia de primera mano, que sepas que, primero, si tú quieres aplicar todas estas estrategias por tu cuenta, tienes algo que te va a servir un montón, que es nuestra carpeta de recursos gratuitos, que la encuentras en el primer enlace de la descripción. Accede allí, nos dejas tu email y accedes a una carpeta completa de recursos que te va a ayudar muchísimo para que sepas cómo hacer anuncios, email marketing, cómo hacer el contenido orgánico, marca personal, cómo optimizar tu tienda para que convierta más. Eso te va a servir un montón si lo que tú quieres es intentarlo por tu cuenta. Ahora bien, si quieres realmente básicamente hacerlo de nuestra mano, porque te llevemos así como Alba y Nadia a hacer esta doblada en su facturación y conseguir este tipo de resultados, pues en el segundo enlace de la descripción de este video encuentras un enlace para agendar una llamada con nosotros. Y si vemos patrones comunes de, oye, también tienes cosas como estos clientes que hemos tenido de casos de éxito que seguramente también te podemos ayudar a escalar, pues te lo diremos. Y si básicamente no, también te lo diremos, pero te diremos exactamente qué haríamos en tu lugar para conseguir mejores resultados. Así que tienes eso en el segundo enlace de la descripción. Ahora sí, te dejo con Alba y Nadia para que conozcas un poco más de su experiencia. Bueno. Ya estamos aquí entonces con The Nighty Sisters. Empecemos porque se presenten para que estemos un poquito más en contexto. Quienes estén viendo el video, que estén en contexto de quiénes son. Sí, pues yo soy Alba Y yo soy Nadia. y bueno, sorpresa, somos hermanas y tenemos una tienda de pendientes de joyería artesanal con metacrilato. Basada principalmente en series que nos gustaban y cosas así que generan nostalgia de los 90-2000. Y sí, ¿Por qué deciden abrir una tienda online de ese tipo? O sea, es muy de nicho, no es como algo muy específico. ¿Por qué? bueno, es un proceso así largo, pero a la vez fue algo muy rápido. Y es que Nadia, pues... A ver, yo coleccionaba pendientes de metacrilato ya antes, entonces yo tenía algunos. Y había algunas tiendas que tenían de alguna serie y tal, y eso me gustaba mucho. Entonces, como las dos estábamos buscando un trabajo que nos gustase, porque yo estaba en el negocio familiar y ella estaba en un trabajo que no le gustaba, pues decidimos hacer nosotras una tienda con esa joyería que Sí, yo buscaba. básicamente yo había trabajado en un montón de sitios diferentes, estudié turismo, fotografía y tal, pero no encontraba, yo soy una persona muy creativa y no encontraba algo que realmente me encajase en el mercado laboral. Y ella siempre había hecho ilustración, diseño 3D, pero no se animaba tanto a la parte Del emprender. emprendimiento. Entonces, como que nos encontramos en un momento justo en el que dijimos, ¿por qué no hacemos esto juntas? A ti te encantan los pendientes, a las dos nos une esa cultura, digamos, pop,
de los 90 y fue por eso. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue? O sea, ¿cómo han llevado la marca, digamos, durante este tiempo? Pues lo que es tomar la decisión de que queríamos hacerlo, va a hacer Ajá. ahora 3 años, 3 ¿no? años, sí. Sí, 3 como años. junio, julio dijimos, venga, vamos a hacerlo juntas, ¿qué hacemos? Tal, y es cuando surgió el qué hacer Ujú. y nos pusimos mano a la obra. Y ¿Y lo que cuánto es tiempo? Ajá. Sí, dale. No, dale, cuenta, sí. Lo que es lanzar la página ya fue en noviembre. noviembre, sí. Ujú. Que ya habíamos comprado las primeras cosas, testeado, viendo que nos encajaba todo, un poco pensar un poco en marca. Sí, la idea de marca, sí, por lo menos lo principal un poco. O sea, ¿qué es lo que han hecho desde ese momento, o sea, 2024 aquí para lograr lo que han logrado? O sea, la comunidad en Instagram, vender, o sea, esa media facturación que creo que hasta ahora había estado en esos, no sé si entre 1.500, a lo mejor el mes más, y 6.000 los meses más top, Más o menos. más o menos por ahí. ¿Qué hicieron para lograr eso? Bueno, nosotros nos enfocamos mucho en el contenido orgánico porque también yo creo que es lo que todo el mundo puede ver más fácil, todo el mundo que no conoce cómo funciona una tienda online, Sí. que nosotras no teníamos ni idea, pues es lo más fácil porque, bueno, Para darlo a conocer, para enseñárselo a la gente. porque lo ves de los creadores de contenido y de otras tiendas y tal, para nosotras era como lo más accesible. Sabíamos que teníamos que subir contenido. Tampoco fuimos entendiendo poco a poco qué contenido, porque lo de crear hype al principio pues no sabíamos muy bien cómo, entonces fuimos entendiendo qué era lo que funcionaba, cómo enseñar las cosas, y un poco fue eso. Pero es verdad que nosotras creo que lo que más nos enfocamos fue en el producto en sí, en nuestro caso, en darle mucho valor, en cuidarlo mucho, en ir aprendiendo más la técnica, entonces estamos un poco verdes en lo que viene siendo viene siendo de publicidad y todo eso, porque sí que descubrimos que sí que podías poner publicidad. ¿Y cuánto poníamos? 4 euros o así, una cosa 4 así. euros a esta foto porque gusta y y sobre todo nosotras lo enfocamos a tener seguidores. Sí, más que a la propia Sí. venta. Y entonces, bueno, sí que es verdad que empezó a funcionar en cuanto al lanzamiento, en cuanto a eso, al contenido orgánico, de que la gente esperaba cosas, pero claro, siempre que te llevaba gente nueva, siempre era esperar algo nuevo. Entonces, lo que empezamos a hacer era un continuo de lanzamiento, de sacar cosas nuevas, de crear cosas nuevas que no tenía fin. Claro, o sea, ustedes lo que nos contaron, que ya hablaremos un poco de eso, de cuando un poco nos conocimos, pero esas primeras cosas que nos contaron es que vendemos a la comunidad de Instagram, pero es como esa sensación de la rueda del hámster de tenemos que sacar algo nuevo porque si no sacamos colecciones nuevas, no vendemos. Exacto. Era ya nuestro problema que estábamos un poco, porque a nosotras nos encanta y es la parte que más nos gusta, sobre todo Nadia, que al final es 100% la creativa, o sea, las dos lo hablamos, pero bueno, ella es la que desarrolla, digamos, la parte creativa, pues sí, nos gusta, pero claro, el proceso creativo pues tiene su tiempo, nosotras nos gusta hacerlo muy cuidado, entonces era ya como que decimos que nos vamos a quemar de eso. No nos daba tiempo ni siquiera a generar el contenido para por lo menos enseñarlo bien, simplemente fuera del hype. Eso era otra cosa que decíamos, pero es que si ni siquiera nos da tiempo a que la gente lo vea y ya es como pasamos a algo nuevo, ¿cómo lo hacemos? No sabíamos cómo llegar a otro público fuera de eso. Ok, que esa era más o menos la situación o la sensación que tenían cuando nos conocimos. Sí. Que ahí los contactamos, demás, tuvimos la reunión. ¿Y cuál fue esa primera sensación que les generamos o qué fue lo que les hizo tomar, por ejemplo, la decisión de entrar en la consultoría? ¿En qué punto estaban como marca y por qué decidieron, digamos, como contar con ese acompañamiento en lugar de seguir solas, por ejemplo, en este caso? Vale. Yo hacía tiempo, como me dedico un poco más a la parte de hacer los vídeos y todo eso,
yo llevaba tiempo diciendo, yo hay aquí un desconocimiento que tengo acerca de cómo hacer publicidad, o sea, cómo sacarle partido a los vídeos y todo, pero, o sea, como que el proceso en sí de hacerlo no me costaba, pero digo, hay algo que no sé llegar, que necesito que me enseñen, cómo realmente poner publicidad, todo esto. O sea, que ya venía un poco pensándolo. Algunas veces nos habían contactado gente que se dedica a ello y tal, pero yo soy totalmente honesta, yo me fío de intuición y nunca había tenido como feeling con nadie que había hablado, que había contactado con nosotros. Y es verdad que cuando me contactasteis, cuando nos contactasteis vosotros, ya de primera, la manera en que acercasteis a nuestra marca, el interés de la manera de hacerlo, no sé, me generó confianza. También yo es verdad que soy muy de intuición y me gustó vuestro perfil, la verdad. Y sí que obviamente pues bicheamos, ¿no? Pues a ver, ¿qué han hecho? ¿Qué me han hecho? Y tal. Y lo planteamos, lo hablamos entre nosotras, porque justo habíamos hecho además una inversión de la máquina, que habíamos comprado la máquina, entonces era como, vale, vamos a invertir lo que hemos, digamos, el beneficio que hemos tenido todo este tiempo en mejorar tanto lo que es el equipo, pero también hay que mejorar cómo nos vendemos como marca o cómo llegamos al público. Y sola, pues se nos hacía complicado, necesitábamos que nos formase alguien. Y pues llegasteis vosotros y ya, pues nos lanzamos. Sí, bueno, ustedes recuperaron la inversión en el primer mes como tal. No es lo que le pasa a todas las marcas, evidentemente, porque quien esté viendo este video no diga, ah, ok, entonces la inversión se recupera en el primer mes siempre. No pasa así siempre, pero bueno, en su caso, la verdad que, sobre todo con marcas que ya venden, es más sencillo simplemente poderles como tocar 3, 4 cosas clave para que justamente comiencen a vender más desde el primer mes. Pero quería preguntarles respecto a esta parte de los anuncios, por ejemplo, ¿cuál ha sido como la experiencia de aprenderlo? Sobre todo porque nos encontramos con muchos fundadores, fundadoras que piensan en el Ads Manager y es como que, uff, o sea, no sé, yo entro ahí, no entiendo nada, yo prefiero delegarlo o en una agencia o en un freelancer, media buyer, bueno, cualquier perfil que se dedica como a justamente gestionar anuncios. ¿Cómo han sentido ustedes ese cambio de no entenderlo a entenderlo? ¿Sienten que es sencillo, que es muy complicado? ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo, tal y como lo habéis, porque me dedico yo más a esa parte, tal y como lo explicáis vosotros, yo lo he entendido perfecto. Hombre, hay cosas, pues por eso os tenemos a vosotros, para consultaros, porque quizás la toma de decisiones es lo que más cuesta, ¿no? Más que entenderlo, porque yo, pues gracias a vosotros, lo he entendido perfectamente y al final, como nos habéis dicho exactamente en qué nos fijamos, para qué sirve cada cosa, pues es más que, bueno, cuestión de inseguridad de tomar las decisiones, que ya vas cogiendo confianza al tiempo, pero vamos, de no tener ni idea de cómo funcionaba, ahora pues ya vas entendiendo cosas, entendiendo sí que es verdad que en sí la aplicación pues no me encanta, pero sí que me genera mucha curiosidad también, porque de verlo todos los días y ver, este ha funcionado, este no ha funcionado, parece que esta manera de también de investigar, ¿no? Porque hace poco pusimos un vídeo que yo decía, bueno, que fue así como muy espontáneo y está funcionando bien y pues te sorprendes, ¿no? De que vas aprendiendo también a la hora de traducirse en ventas, cómo, cómo grabar los vídeos y lo vas viendo exactamente si funcionan o no. No es con me gusta, pues ya está, le puede gustar el vídeo, hacerle gracia, pero no, a lo mejor no le estás transmitiendo lo que tú necesitas para vender ese producto. Sin embargo, ahí tú lo ves directo, ¿vale? Esto ayuda a la gente a que se convenza. Entonces, sí, es verdad que a lo mejor te puede abrumar al principio, cuando empezamos y pusimos las columnas de cómo ordenar para ver exactamente si funcionaba o no, pues al principio te abruma porque no entiendes nada, pero al final, al ser un proceso diario, pues poco a poco va
yo creo que lo hemos entendido con vosotros perfectamente. Antes simplemente es que ni lo hacíamos con Meta porque no la entendíamos, simplemente a través del propio Instagram. Era como, Promocionar. sí, Y en ese sentido, ahorita hablábamos del tema de los lanzamientos y demás. A hoy, ¿cómo se han sentido justamente de no depender 100% de los lanzamientos y tener meses normales sin lanzar nada nuevo de 4.000, 5.000, que eran de pronto cifras que veían más cuando tenían producto nuevo? Hoy lo ven sin lanzar un nuevo producto. ¿Qué sensación les ha generado eso? Más allá de los números, porque sí, o sea, ya habían hecho esa facturación, pero más en que venían agobiadas de esa carrera inalcanzable de sacar todo el tiempo nuevos productos. ¿Cómo se han sentido ahora de no depender 100% de eso para hacer un buen mes en facturación? Hombre, aliviada. aliviada, Aliviada. aliviada, liberada un poco, porque claro, y eso que a nosotras nos encanta la parte creativa, o sea, y siempre tenemos ideas, pero es inviable para nadie, o sea, Todo el tema, nosotras que también variamos mucho el packaging y tal, tienes que estar pensando en el diseño, la manera de venderlo, su packaging, luego hacerle sus creativos. sí, pues necesitamos tiempo, necesitamos para dedicarle ya no solo porque no quieras crear nuevo, porque no es nuestro caso, es para tener el tiempo, para mantener la calidad también, incluso para mejorar. Pero claro, si tú haces eso, que no pasaba, y no facturaba, pues era Claro. como, claro, pero comer tengo que comer, o sea, y bueno, más que comer, porque cuando empiezas ni comes, pero bueno, que más que tenías que mantener algo de ingreso, y eso era lo que se nos complicaba, que obviamente, pues sí, aunque nunca, siempre hemos ido creciendo, pero no era suficiente, entre colecciones no era suficiente, entonces esta vez ha sido como, que sí que llegan ventas. Y un poco también a propósito de los lanzamientos, porque claro, han visto una mejor facturación en mes de no lanzamiento, pero digamos que proporcionalmente también en lanzamientos. Por ejemplo, el factor, y esto lo hablamos un poco antes de comenzar a grabar y comenzar, digamos, el video, de esta parte, por ejemplo, del email, que era algo que no hacían antes, nos estaban comentando un poco de cuál también ha sido como esa experiencia, por ejemplo, en este cierre porque por contexto, en este momento Dinari está como cerrado, bueno, cerró, hoy estamos a lunes, ayer domingo, cerraron, digamos, un lanzamiento en particular, y nos estaban comentando como que se ve potenciado un poco por el tema del email marketing. Sí, mucho Sí, email. se ha notado bastante, sobre todo también en nuevas ventas, yo creo, de lo de carrito también. Sí, es como que, por un lado, eso, como que también hemos ido viendo pues si eran recuperables. Nosotras que no teníamos ni pop-up, porque bueno, eso es otra cosa que yo creo, ¿cómo se dice? Cuando tienes un prejuicio sobre ciertas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, el pop-up, pues yo era una persona como muy reacia al pop-up, no sé. O sea, ¿sentías que era como invasivo? ¿No te gustaba quedarte con el email de la gente? ¿O qué sentías de eso? Sentía como que sí, como que era invasivo, que a lo mejor a la gente le iba a molestar demasiado, que no, igual con el mail marketing, porque nosotras solo mandábamos email en los lanzamientos y si llegábamos a tiempo de mandar el mail, pero normalmente nuestra newsletter era eso, sí, un email de la nueva colección y ya está. Si acaso algo gracioso de vez en cuando, pero casi nada. Entonces el pop-up ya de por sí era como, a ver si iba a ser como muy invasivo, tal, pero para nada. O sea, es verdad que pues vas notando que va a entrar, que claro, todo lo que viene de publicidad y a gente nueva, aunque no compren, ya lo va añadiendo a la lista, y es verdad que lo de el lanzamiento yo creo que ha sido muy diferente, porque muchas veces creo que había gente, muchísimas veces creo que había gente que obviamente no todo el mundo está en Instagram 24/7, y sí que había momentos en que a lo mejor pasaba un lanzamiento y nos preguntaban que no se habían enterado, tal, y yo creo que eso, hombre, siempre habrá gente que no, pero como que ha estado más al tanto la gente por todos los canales, y ha sido una venta también
durante toda la preventa. Sí, porque antes es cierto que vendíamos más los primeros días, cada vez como que iba a menos y ya los últimos días no solía haber pedido o había a lo mejor uno o dos. Exacto, y con el mail como al final, pues, o recordando simplemente que no habrían visto uno y han visto los del final, pues hemos sentido que las compras han sido durante toda la preventa, sí. Incluso hemos notado, a ver, siempre, o sea, sí que pasa, ¿no? Lo que pasa es que tampoco llevamos tantos años como para saber eso, pero pues clientes que eran de antes, que habían hecho algún pedido, pero a lo mejor del año pasado o de hace más tiempo, entonces yo creo que también ese email ahí ha ayudado bastante a... Eso es un contexto importante porque ustedes cuando ya tenían una lista, o sea, cuando nos conocimos ya tenían una lista como de, no sé si eran 2.000 o 1.000, no sé. Eran como 900 o algo así, casi 1.000. Sí, pero eran como unas 1.000 personas que ustedes nos decían, no, con eso no hacemos nada. hacemos nada. Sí, sí. Y también había un montón de dinero sobre la mesa, de clientes que les había comprado hace mucho y volvieron a comprar, como de clientes que les habían comprado por primera vez, pero en el segundo, tercer, cuarto pedido es donde vieron realmente el beneficio y la rentabilidad de esa lista. Claro, sí, totalmente. A veces nos encontramos con fundadores que, así como ustedes, tienen una marca que no es precisamente, digamos, de ropa estándar o de joyería, pero joyería más, digamos, como esta joyería de plata más estándar, sino que es más de nicho, o sea, es un poquito más específico, o sea, es a lo mejor un producto, como decir, un corset para una mujer. O Que un es como café de especialidad. O sea, hay mujeres que lo usan, pero no es, Pero no es genérico. no es masivo, no es genérico. Uh-huh. En ese sentido, ustedes cuando comenzaron el proceso tenían algún tipo, digamos, de, no sé, de temor de que la estrategia que nosotros planteábamos, como que por ser ustedes como una marca más de nicho, no les fuese a funcionar, o que sentían frente a eso, por ejemplo. Sí, yo creo que sí tenemos ese miedo. Porque, claro, sobre todo eso, como también es otra vez más el prejuicio de la experiencia, ¿no? De decir, pues claro, nosotras tenemos, pues sí que es verdad que sí que teníamos muchos clientes habituales, pero más tipo coleccionismo, por así decirlo. Entonces decíamos, es que claro, si no conoces el producto, si nunca has tenido nada parecido, pues igual no vas a conectar, por mucho que haya, yo qué sé, publicidad, es que a lo mejor la gente no sé, como si no se fuese a entender en un público general y creíamos que a lo mejor no nos funcionaba tanto. Sobre todo yo creo más nos pasaba con el mail, ¿no? Sí, yo creo. Sobre todo con el mail. Sí, porque como que, no sé, entendíamos que quien te compraba ya te compraba habitualmente y quien te compraba solo porque te compraba una vez, pues ya está, pero que no era una cosa que... Sí, que se pudiera Sí. Okay. En las reuniones grupales, eso es un factor del cual hablamos mucho con fundadores como ustedes, porque muchos sienten que tal vez al ser las reuniones grupales, las mentorías grupales que tenemos los martes y los jueves, tal vez como que es un asunto muy como generalizado. O sea, como que eso, oye, Alejo, Val, a mí lo que ustedes me cuentan, me suena, o sea, me suena por todo menos por esto. O sea, porque siento que no va a ser un proceso personalizado, como que es un poco lo mismo para todos. Quiero preguntarles genuinamente cuál ha sido su sensación a ustedes que le dan a esa persona, que de pronto tiene esa sensación cuando dice, es que las reuniones son grupales, no son reuniones uno a uno, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido no creo que es al revés, porque quizá hay algo que no se te ha ocurrido a ti preguntar o quizá hay algo que otro fundador pregunta que es lo que no habías pensado tú y Sí. al final a mí por lo menos me sirve escuchar lo que plantean los demás. Hay cosas que te aplicarán más o cosas que te aplicarán menos, pero siempre se puede trasladar y al final es un método lo que vosotros enseñáis, por así decirlo, ¿no? Entonces, el método es parecido, luego hay peculiaridades que ajustas según tus necesidades, pues, pero eso es como igual, eso es como la imagen, como la fachada de la web. Claro, si yo soy de repente más elegante y nosotros somos más coloridas, pues no va a ser igual, pero en sí Como que los pasos a seguir son los mismos. Sí, yo creo que
Yo siempre he pensado que el conocimiento en colectividad siempre es mejor. Porque al final esto, con lo que estaba diciendo de los prejuicios, pues tú tienes tu idea en la cabeza, lo que piensas, y cuando escuchas diferentes versiones, diferentes puntos de vista, pues al final también aprendes. Y bueno, que al final las dudas, por mucho que las planteas tú, y ya son más personalizadas. Sí, además que Entonces, está también el canal de vía WhatsApp, que también siempre está bien consultar por ahí si se te ha pasado alguna cosa, pues ¿Cómo, cómo han sentido? Porque igual esto, o sea, estas llamadas finalmente, o sea, también nos sirven a nosotros como feedback. ¿Cómo han sentido la parte del acompañamiento? Que finalmente es un componente tan importante para nosotros en lo que es la consultoría como tal. O sea, ¿qué bueno, tan acompañadas se han sentido más claramente? muchísimo. La verdad que sí, que eso lo agradecemos un montón, y la dedicación que ponéis, además eso, que os podemos consultar cualquier cosa, da igual que os preguntamos las mismas dudas 7 millones de veces, o como yo, que la tecnología a veces se me escapa un poco de las manos, pero que yo siempre agradecida, porque eso, muy disponible, muy cercano. La verdad que, exacto, no hemos sentido. Es eso, que yo también tenía miedo de a lo mejor hacer algún curso y que digo, vale, ¿y yo qué hago con esto? O sea, porque sí. por mucho que tú aprendas, al final el contacto con la persona que ha desarrollado pues, ese curso o esa o ese bueno, que sí, Con el seguimiento. como el seguimiento Sí. es muy importante, porque es ahí donde realmente aprendes de verdad, y en eso nos hemos sentido súper acompañadas en todo el proceso. Justamente, digamos que en esta pregunta lo puntualizamos en el acompañamiento, pero desde sus necesidades y desde, digamos, su forma de trabajar en el día a día, las particularidades del producto, el tiempo que les toma y demás. ¿Qué es ustedes lo que creen que más han valorado durante el proceso? O sea, ha sido el acompañamiento, ha sido tener un paso a paso, una ruta muy clara, ha sido entender ciertos aspectos que antes no cubrían, como el tema de la publicidad y el email, o qué ha sido exactamente que ustedes digan, si nos pudiéramos quedar con algo de estos 3 meses, podría ser esto puntualmente del proceso. A ver, todo importante, o sea... Pero yo creo que también como cosas que no habíamos explorado antes, como para la página, todo el tema de la página web, las mejoras, el email, yo por lo menos por mi parte, todo ese desconocimiento ahora es mucho más claro y sabes por qué lo haces, para qué te sirve, y realmente genera venta y genera que la gente tenga una confianza. Yo, si me tengo que quedar con algo, también el empuje que hacéis vosotros. O sea, a ver, es que todo es importante. Es como he dicho, ya bajo mi punto de vista, todo es importante, porque son las patas de una mesa. Entonces, quizás es verdad que nosotras en tema orgánico y eso, pues no era nuestra necesidad. Entonces, todo ha sumado, y creo que todo nos ha aportado valor, tanto mejorar la web como el email marketing, como Meta, pero al final también creo que el trabajo que hacéis, tanto de seguimiento como de empujar, o sea, ayudarnos a avanzar, porque muchas veces, y creo que nosotras en ningún momento del que llevamos de trayectoria hemos parado, ¿no? Siempre hemos intentado mejorar, pero aún así tienes tus limitaciones, y tú solo a veces, pues, creo que si fuese simplemente unos recursos, pues lo vas dejando, lo vas haciendo. Y solo para el programa. Sí, sí, sí. Claro, entonces, si el que estéis vosotros activamente ayudando a que vayamos al siguiente paso, al siguiente nivel, creo que es fundamental. Claro, sí, sí. En este punto, que, o sea, bueno, han pasado estos 3 meses, pero sobre todo, ¿qué es lo que proyectan como para este año? O sea, para estos próximos 6 meses 6 meses, por ejemplo, para ¿qué es lo Inaris. que ven para Inaris? A ver, pues nosotras, como que cuando nos dedicamos el primer año, que los últimos meses ya nos dedicamos solo a eso, pues cuando pasamos de 2024 a 2025 dijimos, queremos duplicar facturación, ¿no? Y
porque claro, antes no nos dedicábamos a ello y luego sí. Y vale, pues ese paso fue más fácil, pero me acuerdo que el año, y lo conseguimos, pero este año me acuerdo que antes de empezar con vosotros y tal, dijimos ya eso no va a ser posible, porque ya es un paso más importante, ya requiere eso, un flujo constante, de que tengamos pedidos todos los meses, haya lanzamiento o no, entonces dijimos, es muy ambicioso. Okay. Pero justamente con lo que estamos aprendiendo y con lo que hemos visto, pues nuestro objetivo es ese, que todos los meses lleguemos más o menos a una facturación media, haya lanzamiento o no, y que yo creo que sí podremos duplicar la facturación del año pasado y eso, y tener pues unos ingresos constantes. Y creo que sí, que estamos en ello. Genial, porque incluso ahora que estábamos hablando por chat, que nos comentaban un poco el tema del sueldo, eso es algo que, por ejemplo, nosotros trabajamos muy fuertemente de cara, digamos, a los fundadores, porque nos interesa mucho que más que la facturación que dice Shopify, en realidad saquen un beneficio, o sea, que o en 6 meses o en el tiempo que tome, porque obviamente no es igual para todas las tiendas, sí que se puedan sacar un sueldo. Eso es algo que ustedes ya están viendo, que están tangibilizando de pronto de una manera más clara. A lo mejor antes era residual y de pronto un poquito lo que quedaba y demás, pero hoy ya lo ven, digamos, de una manera, incluso con cierta predicción como de, bueno, ya estamos haciendo cierta facturación, ya sabemos cómo sostener estos ingresos y siempre seguimos trabajando en la estrategia para que hoy, si el mayor mes han sido cerca de los 10.000, luego sean 15.000, 20.000 y justamente de ahí quede un poco más de beneficio. Pero ¿cómo han sentido justamente esa diferencia también en el ir un poco más organizados, un poco más alineados, en ya saber qué dinero les va a llegar a su bolsillo, que es finalmente lo más importante? Claro, eso es, claro, nosotros hablábamos de eso porque lo que aspirábamos era tener un sueldo realmente, porque claro, es eso, que al final la facturación, pues si no te queda un beneficio. Entonces, claro, ahora es eso, que es el pensar que ese flujo va a ser continuo, nos permite pensar en ponernos un sueldo, que es al final, a la hora de trabajar también es muy importante porque a nivel personal te da una estabilidad y porque al final eso, nosotras esperábamos a que terminase el trimestre, a pagar todo lo que teníamos que pagar, tal, y decir, bueno, venga, ¿qué podemos hacer? Claro, que podemos quedarnos, pero era al final es difícil de gestionar eso a nivel personal por muy implicado que estés en un proyecto y por mucho que sepas que está creciendo, porque dice, vale, está creciendo realmente porque no puedo llegar a tener una estabilidad y ahora es eso, que ahora ya nos planteamos que ya si sostenemos esto ya hay un mínimo de poder tener beneficios mensual, que hombre, idealmente queremos que vaya creciendo con el tiempo, pero ya mínimo es decir, vale, ya podemos plantearnos la idea de que eso, de tener un ingreso estable de beneficio para nosotras y pues... Total, esa parte nos parece súper importante, o sea, ustedes en este momento tienen esa media que habíamos comentado viendo los números de una media de 25% de beneficio neto, cosa que me parece fenomenal, sobre todo porque en el día a día hablamos con muchos fundadores y fundadoras que tienen tiendas que facturan mucho más, o sea, que facturan haciendo un poquito aquí conversión porque a veces en diferentes divisas y demás, pero a lo mejor, no sé, meses de, bueno, no sé, 12.000, por ahí 12.000 euros, 13.000 fácilmente, que al final el beneficio es nada, o sea, el margen de beneficio es menos 10%, menos 15%, menos... Entonces, claro, a veces es muy pecho palomo de, oye, la facturación de Shopify es esto, pero luego a la final el beneficio es poco o nada directamente. Entonces es súper importante poder escalar una tienda online como lo están haciendo, de ir progresivamente y que a cierto nivel de facturación tengamos este margen de beneficio y evidentemente a más facturación desde que mantengamos la estructura correcta y los porcentajes de por dónde vienen esas ventas, todo, pues justamente se debería mantener de esa manera. Una última pregunta. Hay personas que están viendo este video directamente porque seguramente o nos han conocido recientemente o han hablado con nosotros, bueno, puede ser diferentes situaciones, pero en fin, que lo ven sobre todo pensando, ¿será que debería entrar expresamente acá
¿O será que en realidad no es lo que yo necesito? ¿Qué le podrían decir a esa persona? Yo creo que si ya tienen la duda, Mm, es por algo. sí, Ujú. O sea, creo que muchas veces, o es lo que yo siento, que en el camino del emprendimiento es como que no puedes parar. Siempre tienes que mejorar. Y si tú ya tienes la inquietud y te estás preguntando si lo necesitas, es que probablemente tú estás viendo una carencia que no sabes bien cómo identificar, pero que está ahí. Y si te resuena, es que realmente sabes que lo necesitas. Y en cuanto a vosotros en particular, porque bueno, eso es más genérico, en cuanto a vosotros en particular, yo de verdad que de hecho ya lo hemos hecho, os recomendaría en particular a vosotros porque creo que cuando alguien tiene pasión por lo que hace se nota y creo que se transmite a la hora de enseñar algo y de tanto para la persona como que lo recoge como para vosotros mismos, ¿no? Entonces, que no tengan dudas, que al final hay que invertir en uno mismo, en crecer en uno mismo y en crecer tu marca y creo que no se van a arrepentir.